Para mí es un gusto y de verdad, Francisco, muchísimas gracias por aceptar darnos la charla, introducir a Francisco Vitona de la Universidad Nacional de Rosario e investigador de CONICET, que hoy nos va a hablar de conos y holonomía de Cartán. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes, a Edison en particular por la invitación. Un segundo que quiero ver si pongo la pantalla completa. Ahí está. El problema es que ahora no estoy viendo qué estoy mostrando, así que cualquier cosa me avisan, si hay algún problema. Bueno, la idea de la charla, el título es obviamente Conos y holonomía de Cartán, como bien decía Edison, es contar un poco de un trabajo que hicimos recientemente con Carlos Olmos y con Antonio Di Scala, y se basa básicamente en clasificar de alguna manera las variedades riemannianas que tienen holonomía de Cartán compacta. Hay un trabajo reciente de Aleksievski, Leisner y alguien más que ahora no me acuerdo, donde ellos en realidad realizan a los grupos de holonomía riemanniana que aparecen en la clasificación de Berger, salvo dos, como la holonomía de un cono, y de alguna manera este trabajo completa la clasificación, probando que efectivamente si la holonomía de Cartán es compacta, entonces la variedad tiene que ser necesariamente un cono. Voy a tratar de... Acá está más o menos cuál es el resumen de la charla. La idea es que la charla sea bastante autocontenida, así que va a haber algunos conceptos que son básicos y seguramente conocidos por todos. Así que bueno, pido disculpas. Pero vamos a llegar a los resultados recién en el punto 3. La idea es contar de qué se trata esto de la geometría de Cartán asociada a una variedad riemanniana en general. Y para eso lo que uno necesita es construir las conexiones en los fibrados principales de marcos ortogonales o en el fibrado principal de marcos afines, lo que uno conoce como la conexión, que induce en realidad la conexión de Levi-Civita en estos marcos, y vamos a ver que efectivamente la conexión afín de una variedad riemanniana es efectivamente lo que uno conoce como conexión de Cartán, y después vamos a estudiar la holonomía. A modo de muy breve introducción a lo que son las geometrías de Cartán, que no es el objeto general de esta charla, vamos a focalizarnos en un caso muy particular. La idea igualmente, históricamente, nace a partir de lo que son del programa de Erlangen de Felix Klein, ¿no? Klein establece que, bueno, estudiar una geometría es estudiar de alguna manera la acción de un grupo, y por lo tanto tienen un lugar prominente en los espacios homogéneos, y la idea de Cartán es poder comparar o modelar una variedad diferenciable genérica, pegando en cada punto de la variedad un espacio homogéneo. La manera en que estos espacios se relacionan entre sí, que se llaman espacios modelos, se realiza a través de una conexión que de alguna manera generaliza o en realidad formaliza un concepto físico que es este del rolling without sleeping, que es cómo una variedad se desplaza a lo largo de otra, girando, pero sin, ¿cómo sería? Sin deslizarse. ¿Sí? Geométricamente, esto está relacionado con el transporte paralelo que esta conexión de Cartán induce, y un concepto que es el desarrollo de curvas. En una variedad riemanniana, desde el punto de vista de la geometría de Cartán, la idea de la variedad riemanniana es que puede ser modelada por el espacio euclidio. Cada variedad riemanniana, como sabemos, en cada punto tiene asociado su espacio tangente, que la modela localmente de alguna manera. Ese espacio tangente es un espacio euclidio, y la manera en que los espacios tangentes se mueven, por ejemplo, a lo largo de una curva, está determinada por el transporte paralelo, y eso, a su vez, me lo describe la conexión de Cartán. Bueno, como verán en esta filmina, hay una gran cantidad de comillas, porque es todo muy, sería muy intuitivo o es a modo introductivo. La forma de formalizar una geometría de Cartán pasa a ser bastante poco intuitiva, y de hecho hay varias formas de hacerlo. Nosotros elegimos una, que es a partir de álgebras de Lie, que es la que vamos a usar, y la voy a nombrar ahora. Después vamos a volver sobre esto cuando veamos el caso particular de lo que ocurre en variedades riemannianas. Entonces, supónganse que tenemos una variedad diferenciable cualquiera, y tengo una álgebra de Lie G, y elijo una subálgebra de G, y H es un grupo de Lie con álgebra de Lie H.
Otro método es directamente tomar un espacio homogéneo, G sobre H, y tomar el álgebra de Lie de G y el álgebra de Lie de H. Por otra parte, tenemos una variedad diferenciable P y una forma G evaluada, definida en P, que llamamos omega, que va del tangente en P en G. Entonces decimos que el par P omega es una geometría de Cartan en M, modelada sobre el par de álgebras del Ig y H, y que tiene grupo H, si P es un H fibrado principal sobre M, o sea, tengo una proyección de P en M que tiene una estructura de fibrado principal cuyo grupo de estructura es H, y omega es lo que vamos a llamar la conexión de Cartan, tiene que satisfacer propiedades similares a la de una conexión, salvo justamente la primera. Lo que me da la omega en un punto U de P es un isomorfismo entre todo el tangente a U de P y G, ¿sí? Esto en una conexión general ocurre cuando yo tomo el tangente a una fibra, y una conexión en un fibrado principal siempre tiene núcleo, que es lo que me permite definir la conexión y la distribución horizontal. Y las propiedades 2 y 3, lo que me dice es básicamente que esta conexión se comporta de manera adecuada respecto de la acción del grupo H. La segunda condición es lo que uno normalmente le pide a una conexión cualquiera. Ahí me quedó un W que es un omega en realidad. Y la tercera condición me dice justamente otra propiedad que tienen las conexiones en fibrados principales, que es que para todo elemento del álgebra del IH, si yo aplico el omega a la estrella, eso me devuelve A. Donde A estrella es el campo que normalmente la acción de H induce sobre P a través de la exponencial, que lo vamos a explicitar también más adelante. Bien. Todo esto lo vamos a volver a ver en el marco de cuando hablemos de la geometría de Cartan asociada a una variedad riemanniana y efectivamente cómo se obtiene. Pero me interesa en este punto remarcar la propiedad 1. De alguna manera la geometría de Cartan mira o engloba en una única forma, ¿sí? Todo lo que normalmente me da la forma de conexión en un fibrado principal, más otro pedacito que es lo que se llama la forma canónica del fibrado, y por eso acá va a aparecer la geometría afín, como vamos a ver en breve. Entonces, la primera parte, efectivamente, de la charla tiene que ver con la forma de conexión y la forma canónica de la conexión de Levi-Civita, y es repasar algunas cosas de la relación de ver la conexión de Levi-Civita en una variedad riemanniana desde el punto de vista de los fibrados principales. Entonces, primero que nada, recordemos que si tengo una variedad riemanniana, voy a trabajar siempre con una variedad riemanniana M, y entonces un marco ortonormal en un punto de M es una base ortonormal del espacio tangente, no es más que eso. Y una forma interesante de ver a un marco ortonormal en un punto es pensarlo como una isometría lineal de Rn en el espacio tangente a M en P. La isometría que me mapea la base canónica de Rn en el marco que yo fijé. Por lo tanto, un marco ortonormal en un punto de una variedad riemanniana la puedo pensar como una isometría de Rn lineal en el espacio tangente. Si agrupo todos estos marcos ortogonales en todos los puntos de M, y denoto por P a ese conjunto, entonces uno tiene definida una proyección usual, que a cada marco que esté en P le asocio el punto en el cual ese marco constituye un marco ortogonal en el tangente en ese punto, digamos, y con esta concepción de pensar al marco como una isometría, uno tiene una acción natural de ON a derecha, por composición, o sea, yo tomo un elemento de P, que es una U de Rn en TPM, y si ahora tomo una transformación ortogonal, la compongo a derecha con U, y voy a tener una nueva isometría de Rn en TPM, o sea, voy a tener un nuevo marco. Bueno, con esta acción canónica, a P se le puede dar, si yo tomo la proyección de P en M, la estructura clásica de un fibrado principal con grupo de estructura ODN, que denominamos como siempre el fibrado de marcos ortonormales de M. Bien. Ahora, en este fibrado principal uno puede definir una noción de una distribución horizontal, que es lo que me va a dar una conexión, a través del transporte paralelo en M. Acá vamos a hacer la construcción al revés de como normalmente uno la estudia cuando empieza a estudiar teoría de conexiones, ¿no? Uno tiene una conexión en un fibrado principal y esa conexión me induce
una conexión lineal en el fibrado asociado, que es el fibrado tangente, y a partir de las propiedades que tenía de la conexión original, saco propiedades de la conexión en el fibrado asociado. Acá vamos a hacer al revés. Suponemos que tenemos, ya M es una variedad riemanniana, o sea que tiene asociada la conexión de Levi-Civita, y tengo definido un transporte paralelo en M, a partir de lo que me da la conexión de Levi-Civita, el que conocemos de toda la vida. Entonces, si ahora tengo una curva en P, o sea, que la puedo pensar como una curva de marcos ortogonales o como una curva de isometrías, como ya vimos, de Rn en cada espacio tangente, y tomo la proyección de esa curva M, que la llamo C, vamos a denotar por tau sub t el transporte paralelo a lo largo de C respecto de la conexión de Levi-Civita de M. Entonces vamos a decir que la curva U, que es una curva de marcos, como decíamos, es una curva horizontal, si cada elemento, el x1 y el xn, que me componen el marco U de t, para t, es un campo a lo largo de la curva. Por lo tanto, decimos que la curva U sub t es horizontal si cada uno de estos campos es paralelo a lo largo de C, respecto de la conexión de Levi-Civita. Bien, es también bien conocido que si yo tengo una curva en M, y elijo un punto en la fibra del punto inicial de la curva, o sea, un marco ortonormal en ese punto, tengo una única curva horizontal, que llamamos U sub C de t en P, que en 0 vale U, el marco que elegí. ¿Bien? Que es básicamente tomar el marco original y hacer el transporte paralelo de cada uno de los vectores que lo componen. Y a esta curva la llamo levantamiento, o la llamamos todo el mundo, levantamiento horizontal de C por el punto inicial U. Y es interesante ver qué relación existe cuando uno concibe a esta curva de marcos ortonormales como una curva de isometrías de Rn en cada espacio tangente, que en realidad si yo tomo un vector tangente inicial cualquiera, un vector B que está en el tangente M en el punto C sub 0, como yo fijé el U, el marco ortonormal inicial, donde quiero que arranque el levantamiento horizontal, va a existir un único elemento de Rn, tal que U de ese elemento va a ir a parar a B, y entonces efectivamente el transporte paralelo de B a lo largo de la curva C no es más que aplicar la curva U sub C de t, el levantamiento horizontal, siempre al vector fijo psi. Y de esta manera se relacionan las nociones de horizontalidad en el fibrado principal P y transporte paralelo en la variedad riemanniana M. Bueno, la conexión de Levi-Civita es una conexión asociada a una conexión en este fibrado principal. Dar una conexión en un fibrado principal es dar una distribución que se comporte bien bajo la acción del grupo y que vamos a llamar distribución horizontal. Ahora, como yo ya tengo dada la conexión de Levi-Civita y tengo dada la noción de horizontalidad, voy a definir directamente la conexión en el fibrado principal que obtengo a partir de Nabla. Entonces, si tomamos un vector X tangente a P en un punto cualquiera, decimos que es horizontal si es la derivada de una curva horizontal. ¿Bien? Y llamamos Q sub U al conjunto de todos los vectores horizontales. Entonces, lo que tenemos es que la asignación que a U le asigna a este espacio Q sub U es una distribución en P y verifica las condiciones que uno quiere para tener una conexión. Primero que el tangente nu en P se expresa como suma directa de Q sub U más el tangente a las fibras, que es lo que llamamos el espacio vertical. Y segundo que esta distribución se comporta de manera adecuada respecto de la acción del grupo. O sea que si hago Q en U sub A, eso es lo mismo que trasladar a derecha la distribución directamente para cada elemento del grupo de estructura O de N. O sea que, bueno, básicamente esta asignación define lo que uno conoce como una conexión principal en el fibrado principal P, que está canónicamente asociada a la conexión de Levi-Civita. En realidad la construcción es al revés, la conexión de Levi-Civita es la que está canónicamente asociada a una determinada distribución de P, pero bueno, esta es la manera de definir la conexión en P, para después obtener la conexión de Levi-Civita. Bueno, como toda conexión, como toda distribución horizontal que yo pueda definir en un fibrado principal, tiene asociada una forma de conexión.
Esencialmente, en este caso, ¿cómo se obtiene? Bueno, uno toma la álgebra de Lie del grupo de estructura, en este caso tengo SON, y tomo un elemento cualquiera. Entonces siempre puedo definir a partir de esto un campo vertical. Un campo vertical quiere decir que va a ser siempre tangente a la fibra del fibrado, que está asociado a este elemento A que fijé en SON. Y se obtiene de la forma natural, que es derivar la curva que obtengo de aplicar la acción de la exponencial de t por a al elemento u que yo quería para definir el campo en u. Entonces, si yo ahora a cada elemento de SON le asigno el valor de este campo en u, lo que obtengo es un isomorfismo entre SON y la fibra del tangente en u, o en pi de u. Entonces lo que tenemos es que dado un vector tangente cualquiera, ahora a P, ese vector tangente se va a descomponer siempre como suma de dos vectores únicos, un vector vertical, una componente vertical y una componente horizontal. La componente vertical, por este isomorfismo, va a estar siempre dada como el campo asociado a un elemento del álgebra de Lie, SON en este caso, evaluado en el punto U, donde ese vector es tangente a P, y entonces uno puede definir esta forma, omega tilde, que va de TP en SON, y que al vector X le asocia el elemento de SON que me da, que induce el campo que me da la componente vertical del vector. Y a esta se la llama la forma de conexión asociada a Q. Bueno, como decíamos, la diferencia que voy a tener entre una conexión en un fibrado principal y la condición que tengo en ¿cómo se llama? En la definición de la conexión de Cartan, es que la omega tilde justamente lo que me está dando es un isomorfismo entre la parte vertical del fibrado y el álgebra de Lie. Mientras que para tener una conexión de Cartan yo necesito un isomorfismo entre todo el tangente del fibrado y el álgebra de Lie que estoy considerando. Para eso, para poder definir entonces una conexión de Cartan a partir de conexiones naturales asociadas a la conexión de Levi-Civita, necesitamos definir una forma más que se llama... perdón, me salté esto que efectivamente... Bueno, acá estaba. Probábamos que la forma de conexión, como cualquier forma de conexión, está caracterizada por estas propiedades, ¿sí? Que efectivamente, si yo ya tomaba un campo vertical inducido por un elemento del álgebra de Lie del grupo de estructura, la omega tilde de ese campo me devuelve siempre el vector A el elemento A del cual había partido, y la conexión se comporta bien con la acción del grupo de estructura, por un lado en el fibrado y por otro lado en el álgebra. Y además la conexión obviamente me caracteriza el espacio horizontal. El espacio horizontal, que es la distribución que me define la conexión, es justamente el núcleo de la forma de conexión. Entonces, volviendo a lo que decía, para poder construir una conexión de Cartan asociada a una variedad riemanniana, uno tiene ya un pedacito de lo que va a ser la conexión de Cartan, que es la forma de conexión asociada a la conexión de Levi-Civita, y se necesita otro pedacito que me lo va a dar la forma canónica del fibrado. Esto es independiente de la métrica, es una forma que depende del fibrado en sí, no de la conexión de Levi-Civita, por eso se llama forma canónica, y que la llamamos tita, y la vamos a definir de esta manera. Si yo tomo un vector cualquiera tangente al fibrado y lo proyecto por pi, eso me devuelve un elemento del tangente a m, ¿sí? Que vive en la proyección de u. Entonces, como el u era un isomorfismo, una isometría, pero en particular un isomorfismo entre Rn y el tangente a la variedad m, puedo aplicarle u a la menos 1 a ese vector, y eso me devuelve un elemento de Rn. O sea, tita me define una forma Rn evaluada que va de T de P, bueno, justamente en Rn, y se denomina la forma canónica del fibrado P. Lo que tiene es que así como la forma de conexión que teníamos en el fibrado P, el núcleo de la forma de conexión me daba la distribución horizontal, el núcleo de la forma canónica me va a dar la parte vertical. La parte vertical está siempre fija, o sea, es el tangente a las fibras, depende solamente del fibrado, mientras que la parte horizontal yo la puedo elegir de un montón de maneras. Eso es lo que me va a definir efectivamente la conexión. Por esto, repito, esta es canónica y es independiente de
la conexión que yo le dé a la variedad. Bien, y lo que tenemos es que nuestra forma de conexión, así como la forma de conexión me definía un isomorfismo de la parte vertical en el álgebra de Lie, la forma canónica me define un isomorfismo entre la forma horizontal y el espacio Rn, en este caso. Y de vuelta se comporta de manera adecuada esta forma canónica respecto de la acción del grupo de estructura. Por un lado en la variedad y por otro lado el grupo N actuando en Rn de la forma usual. Bien, entonces recapitulando, más o menos lo que presentamos acá, las cosas que vamos a necesitar es si tengo una variedad riemanniana que tiene conexión de Levi-Civita, tengo asociado a mi variedad riemanniana el fibrado principal de marcos ortogonales, y tengo asociada una conexión, de manera que, por un lado tengo la forma de conexión, omega tilde, que es una unoforma SON evaluada, y que verifica estas propiedades, y además tengo asociada una unoforma canónica tita, que es una unoforma Rn evaluada, y que verifica estas propiedades. Básicamente las propiedades que verifican las pongo acá porque son las que después voy a requerir para poder definir, si se acuerdan en la filmina inicial, cuáles son las condiciones que tengo que tener para definir una conexión de Cartan, que es que justamente se comporte de esta misma manera respecto de la acción del grupo. Entonces, ahora sí vamos a introducir a qué entendemos por la geometría de Cartan asociada a una variedad riemanniana. Entonces, recordemos brevemente, a ver, el tema que para volver para atrás tengo que salir de acá, perdón un segundo. A ver si puedo, acá apreté cualquier cosa. Creo que estaba acá. Entonces, para definir una conexión de Cartan, vamos a necesitar, ahí está, en una variedad M, tener dos álgebras de Lie, G y H. Los candidatos cuando tengo una variedad riemanniana van a ser el H, el SON, porque necesito tener un fibrado, que va a ser el fibrado de los marcos ortogonales, que sea un H fibrado principal, y voy a tener que tener una omega que vaya desde el tangente al fibrado, ahora en todo el álgebra del IG. Y el álgebra del IG, por las construcciones que tenemos, claramente va a ser un candidato SON por Rn, que es el álgebra del I del grupo de isometrías de Rn. Por eso decimos que el espacio que me está modelando la geometría de Cartan de una variedad riemanniana es el espacio euclídeo. Entonces, ahora sí vuelvo acá. Si tengo una variedad riemanniana si tengo una variedad riemanniana M, voy a tomar G, el álgebra del I del grupo de isometrías, de Rn, SON, semidirecto Rn. Como H voy a tomar SON, y obviamente H, el grupo de estructura que quiero, va a ser el grupo ortogonal. Consideramos P el fibrado de marcos ortonormales de M, omega la unoforma de conexión asociada a la conexión de Levi-Civita, que acabamos de ver cómo era, y tita la unoforma fundamental de P. Entonces, podemos definir ahora una unoforma G evaluada, omega, que va a ir de todo el TP en G, y que no va a ser más que a la forma de conexión sumarle la forma fundamental del fibrado. Bueno, y entonces, no sé si es tan claro ahora, pero es bastante fácil de ver por las propiedades que tienen omega tilde y tita que acabamos de enumerar, que el par P omega es una geometría de Cartan en M, que está modelada sobre las álgebras del IGH, el par GH, y que tiene grupo ODN. La omega así definida es lo que vamos a llamar la conexión de Cartan de M, cuando M es una variedad riemanniana. Lo que vamos a ver, decíamos acá al principio, es, bueno, no lo decíamos acá al principio, pero que efectivamente la conexión de Cartan, o la geometría de Cartan asociada a una variedad riemanniana, no es más que lo que uno conoce como geometría afín de la variedad riemanniana. Y a lo mejor esto sí es un poquito menos conocido, lo voy a repasar de todas maneras. ¿Cómo definir o a qué entendemos por la conexión afín asociada a una variedad riemanniana? Vamos a hablar de la conexión afín, efectivamente asociada a la conexión de Levi-Civita.
Entonces, lo que vamos a trabajar ahora, como para definir la conexión asociada a la conexión de Levi-Civita, trabajamos con el fibrado, perdón, de marcos ortonormales a la variedad. Ahora voy a trabajar con el fibrado de los marcos ortonormales afines. Entonces, si tengo un punto P de la variedad M, un marco ortonormal afín en P es una N más un upla, que está dada por un vector tangente y por una base ortonormal del tangente. O sea, lo que permito ahora es que el espacio tangente esencialmente tenga una estructura de espacio afín, donde el cero ahora ya no cumple ningún rol privilegiado, y puedo pensar que las bases están fijadas en cualquier punto del espacio, de ese espacio tangente. Y de la misma manera que podíamos ver a un marco ortonormal como una isometría lineal de Rn en el tangente, ahora podemos ver a un marco ortonormal afín directamente como una isometría afín de Rn en el TPM, o sea, dada por una transformación ortogonal más una traslación. Acá me faltaron todos los tildes, pero esencialmente lo que uno hace es justamente el B, que me da la base, el punto de base donde voy a apoyar el marco, tiene que ser la imagen del cero por esta isometría, y la diferencial de esta isometría afín, que tiene que ser una isometría lineal, me va a mapear de vuelta la base canónica de Rn en la parte del marco o de la base ortonormal que tenía en TPM. De vuelta denotamos con P tilde ahora el conjunto de todos los marcos ortonormales afines de M. Puedo definir la proyección usual, que a un marco ortonormal afín le asocio el punto donde ese marco está siendo considerado. Y de la misma manera que ON actuaba a derecha en el fibrado principal de marcos ortonormales de M, ahora lo que tengo es que el grupo euclidio, que es ON semidirecto Rn, actúa a derecha en P tilde, me falta la tilde nuevamente, por composición, y esto me permite darle a P tilde una estructura de N fibrado principal que llamamos el fibrado de marcos ortonormales afines. Bien, lo interesante es que claramente existe una inclusión canónica entre el fibrado de marcos ortonormales de M y el fibrado de marcos ortonormales afines, que a cada marco ortonormal le asigna el marco ortonormal afín que está centrado en cero, en el cero de cada espacio tangente. Y lo importante, y esto es, bueno, es una cuestión de la teoría de conexiones, es que en realidad existe una única conexión Q tilde en P tilde, cuya forma de conexión I estrella satisface que la I estrella de omega estrella es omega más tita. ¿Qué quiere decir? Que la omega estrella, cuando yo la calculo de alguna manera en puntos que están en P, me da omega más, o cuando la restringo a P, si se quiere, me da la omega tilde, sería ahí, de vuelta me olvidé un tilde, o sea, la forma de conexión asociada a la conexión de Levi-Civita más la forma canónica del fibrado. La Q tilde es la que normalmente se denomina conexión afín de M, y es claro además que la I estrella de omega tilde es omega. Estoy teniendo graves problemas con la notación, les pido disculpas, pero básicamente, repasando, sería la conexión afín asociada a la conexión de Levi-Civita de una variedad riemanniana es la forma de conexión, tiene como forma de conexión, perdón, la forma de conexión que la conexión de Levi-Civita induce sobre el fibrado de los marcos ortonormales más la forma canónica de este fibrado, ¿sí? Y esencialmente la conexión afín coincide, por cómo la habíamos definido, con la conexión de Cartan de M. Bueno, la conexión afín me permite definir una noción de transporte paralelo afín, ¿sí? De la manera usual. Ahora sí vamos a la forma usual de definir el paralelismo en la teoría de conexiones. Un vector que es tangente al fibrado P tilde se dice horizontal, justamente si es anulado por la omega estrella de X, es igual a 0, y una curva U tilde de I en P tilde se dice horizontal si, obviamente, su derivada es horizontal en cada punto. Entonces, de vuelta, existe un único levantamiento horizontal de curvas en M, o sea, si tengo una curva en M que arranca en P, y tomo un marco ortonormal afín cualquiera
en P, entonces existe una única curva horizontal U tilde en P que se proyecta sobre C y que en 0 vale el marco que yo había elegido. Y a esa la llamamos el levantamiento horizontal de C por el U0 tilde. Entonces, si ahora W es un vector cualquiera de TPM, de la misma manera que como pasaba para el transporte paralelo usual, ¿sí? con la conexión de Levi-Civita, la U0 tilde, que yo elegí el marco ortonormal afín, que va a ser la condición inicial del levantamiento horizontal, va a existir un único xi en Rn que sea mapeado por el U0 en W. Entonces, si ahora hago el levantamiento, tomo el levantamiento horizontal de C, que era la U tilde, y se le aplico a la xi, eso me define un campo a lo largo de C, que es lo que denomino transporte paralelo afín, o de alguna manera transporte paralelo respecto de omega, que es la conexión de Cartan, de W a lo largo de C. Lo vamos a denotar al transporte paralelo respecto de la conexión afín o respecto de la conexión de Cartan, que para nosotros van a ser lo mismo. Lo vamos a denotar con un supraíndice omega, y el 0t que aparece abajo en la barrita, lo que representa es que voy a estar trasladando desde el 0 hasta t. ¿Sí? Si no lo pongo, quiere decir que voy desde el 0 hasta el 1, que es la transformación de transporte paralelo usual. Bien, entonces, como tengo una conexión, ahora una nueva conexión, que es en el fibrado de marcos ortonormales afines, eso me permite definir una noción, como vimos, de transporte paralelo afín, y con esto puedo definir una noción de holonomía de la manera usual, como lo hacemos siempre. O sea, tomo un punto P en M, y ahora tomo un lazo cualquiera basado en P, entonces si yo hago el transporte paralelo afín a lo largo de ese lazo, voy a partir del TPM y voy a llegar al TPM, porque el punto inicial y final de la curva son el mismo, y esto me va a definir una transformación afín del espacio tangente a M en P. En realidad es una isometría afín, no solo una transformación afín. Y si pongo todas estas posibles transformaciones en un conjunto, este conjunto, como siempre, tiene una estructura de grupo, y es el que llamamos el grupo de holonomía de Cartan de M, basado en P, y lo vamos a denotar como phi omega en P. Si cambio el P a otro que pueda ser unido a un punto Q, que pueda ser unido a P por una curva, como siempre, los grupos de holonomía son conjugados entre sí, pero bueno, nosotros vamos a hacer una construcción local, así que nos va a interesar el grupo basado en un punto, en principio. Y también, como tengo un transporte paralelo afín, puedo definir lo que entiendo por un campo paralelo afín o un campo omega paralelo. Y lo que le voy a pedir es que el campo, cuando lo evalúo a lo largo de una curva cualquiera, coincida con el transporte paralelo del valor inicial del campo a lo largo de esa curva. O sea que lo que voy a pedir es que el BCT sea un campo paralelo a lo largo de C respecto de la conexión afín para cualquier curva que yo tome en la variedad M. Bien, el transporte paralelo afín, o el transporte omega paralelo, se relaciona de una manera un poco compleja, pero que por lo menos existe una forma de relacionarse con el transporte paralelo usual respecto de la conexión de Levi-Civita, que está dado por estas fórmulas que están acá. Esto tiene que ver con lo que se llama el desarrollo de una curva, que no me voy a entrar, pero bueno, para los que los conozcan, en realidad lo que tengo que hacer es hacer el transporte paralelo usual y restarle el desarrollo de la curva por la que estoy transportando en un determinado punto. Pero básicamente está dado de la siguiente manera. Si yo tomo una curva C cualquiera y fijo un T mayor que 0 cualquiera, me voy a definir ese I sub S para cualquier S cercano a T, que es transportar la derivada de la curva respecto de la conexión de Levi-Civita desde el punto C sub S, desde el que partí, hasta el punto C sub T, donde yo quiero evaluarla. Entonces, la I sub S lo que me está dando es una curva en el tangente a M en el punto C sub T. Eso es lo importante, y es el desarrollo, a eso es lo que llamo el desarrollo de la curva en C sub T. Lo que uno hace es integrar en ese espacio tangente, con la estructura de espacio vectorial o de espacio afín que tiene, y definir la C sub T, que es la integral entre 0 y T, de esta curva y de S.
¿Sí? Recordemos que para cada S, el IDS vive en el tangente a M en C sub t. O sea que lo que tengo es una curva en ese tangente y en ese sentido integro. Entonces, el transporte paralelo afín de un vector B cualquiera, ¿sí?, coincide con el transporte paralelo respecto de la conexión de Levi-Civita de B, pero le tengo que restar, o sea, una componente traslacional que me la da justamente este C sub t, que es lo que decíamos que tiene que ver con el desarrollo de la curva. Y si uno deriva lo que normalmente tiene la conexión de Levi-Civita o la conexión afín a partir de la derivada del transporte paralelo, uno encuentra una forma de caracterizar los campos afines paralelos usando solo la conexión de Levi-Civita. Entonces, el primer resultado que tenemos, que de cualquier manera es un resultado conocido, si tengo una variedad riemanniana que tiene conexión de Levi-Civita nabla, y tomo un campo cualquiera en la variedad riemanniana, entonces el campo es omega paralelo, o es un campo afín paralelo, si solo si se verifica que nabla x de B más x es 0 para cualquier x campo en M. Bien. Y el segundo resultado que tenemos respecto de los campos paralelos nos dice que los flujos se comportan de una manera muy interesante, que es la siguiente. Si tengo un campo que es afín paralelo o omega paralelo en M, y llamo θ sub t a su flujo, entonces lo que tenemos es que el flujo en P es una reparametrización de la única geodésica, y efectivamente hay uno en ese menos 1 es menos t, ¿sí? Claramente, donde, bueno, gamma es la única geodésica en M respecto de la conexión de Levi-Civita que pasa por P en la dirección de B sub P. Y además, todos los campos afín paralelos son campos de Killing afín, o sea que sus flujos son transformaciones afines, y lo interesante es que, y esto lo vamos a usar después, cuando queramos ver que efectivamente las variedades con holonomía de Cartan compacta son conos, que el diferencial de θ t se comporta de esta manera respecto de la métrica riemanniana. O sea que son como una especie de homotesia con el t para cada t fijo. ¿Bien? Bueno, y ya terminando, no sé si fui muy rápido, si estoy bien con el tiempo, no sé, cualquier cosa me dicen. A ver, creo que estoy bien. Vamos a ver los resultados de este trabajo, como decíamos, que tiene que ver con... ¿Estoy bien con el tiempo? Sí, Francisco. Bueno, muchas gracias. Bien, que tiene que ver con esto de la holonomía de Cartan y conos. ¿Qué tienen que ver los conos en todo esto? Bueno, primero definamos qué entendemos por un cono. Un cono no es más que, para nosotros, un cono local, es una variedad riemanniana. Tengo una variedad riemanniana y digo que esa variedad es localmente un cono, si alrededor de cada punto hay un sistema de coordenadas donde la métrica en ese sistema de coordenadas tiene esta forma, ¿no? Ahí abajo puse un dibujito de cómo sería un cono en R2, que es lo que me inspira. Siempre le puedo dar coordenadas de manera que la métrica esté dada por dr cuadrado más r cuadrado por una métrica que depende solo de x1, xl. O sea, de las n-1 coordenadas restantes. Bien, entonces el teorema fundamental que probamos, el resultado fundamental que probamos, respecto de las variedades riemannianas que tienen holonomía de Cartan compacta, es el siguiente. Si tengo una variedad riemanniana tal que el grupo de holonomía es compacto, el grupo de holonomía afín o el grupo de holonomía de Cartan es compacto, entonces M es localmente un cono. Voy a contar muy brevemente algunas ideas de la prueba, porque es bastante geométrico la prueba de esto. Lo primero que tenemos que ver es cómo, si yo tengo que el grupo de holonomía de Cartan es compacto, ¿sí? Entonces siempre existe un punto fijo, o sea, si omega de P es compacto, hay un elemento de TPM que queda fijo por la acción de este grupo. Esto naturalmente vale también con la holonomía riemanniana, que la restringida, por ejemplo, siempre compacta, pero el punto fijo puede ser 0. Y de hecho acá también el punto fijo podría ser 0, pero la diferencia que voy a tener con la parte riemanniana es que cuando yo hago el transporte paralelo afín del 0, el 0 no se mantiene, puede ir a parar a otros vectores. Y por lo tanto esto me va a permitir definir campos afines paralelos.
¿De qué manera? O sea, como estoy suponiendo que el grupo de holonomía de Cartan es compacto, decíamos, existe un elemento del espacio tangente que queda fijo por la acción de este grupo. Y una vez que siempre, esta es una construcción estándar cuando uno trabaja con holonomía y quiere construir campos paralelos, que es ver primero que si yo parto del punto P y me fijo un punto Q cualquiera distinto de P al cual yo pueda llegar con alguna curva, no importa con qué curva elija para ir de P a Q, el transporte paralelo de este vector que quedaba fijo por la holonomía va a coincidir. Simplemente porque recorro primero una curva y recorro la segunda con la inversa y tengo un lazo basado en P, que el transporte paralelo total, de ir por uno y volver por el otro, me tiene que dejar al vector fijo. Por lo tanto, después resulta que ir por cualquiera de los dos caminos va a llevar B sub P siempre al mismo vector. Y esto me permite definir un campo que sea afín paralelo y cuya condición inicial en P valga B sub P. Esto obviamente no vale para cualquier vector que yo fije del TPM, sino que tiene que ser un vector fijo por la holonomía afín. Bien, por lo tanto, lo primero que tenemos es que si yo tengo un grupo de holonomía compacto, voy a tener, por lo menos localmente, o sea, donde yo pueda llegar por curvas a través de P, un campo afín paralelo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, supongamos que la norma de B sub P es R0. Lo que vamos a suponer ya de entrada es que esa norma es distinta de 0. Obviamente que podría ser 0, podría ser el 0 un punto fijo. La demostración es un poquito más compleja y no la voy a mostrar acá, las ideas, pero bueno, por lo menos quería contarles cómo sale el caso más sencillo, de alguna manera, que es en el caso de que este punto fijo tenga norma no nula. Entonces vamos a considerar las subvariedades, estas que llamábamos ms, que son los puntos de M, donde el vector b de q al cuadrado tiene, el vector b de q tiene norma al cuadrado igual a s. O sea, estoy tomando los conjuntos de nivel de la función de m en R, que a cada punto le asigna esta norma al cuadrado. Entonces, estas superficies de nivel me van a foliar M, y lo interesante es que uno puede probar que este vector B, este vector afín paralelo que teníamos, es siempre perpendicular a todas estas superficies de nivel. Entonces, si tomamos el flujo, por otra parte, el flujo de este campo va a mapear una de estas superficies en otra, y efectivamente por la propiedad esa que les había mencionado antes, que vimos sobre cómo se comporta respecto de la métrica el flujo de un campo afín paralelo, efectivamente sé qué conjunto en cuál me lleva. Me va a llevar el ms en un ms', donde S' es C a la menos 2t por S. Y entonces, lo que voy a hacer, y acá esta es directamente el sistema de coordenadas que yo me quiero construir, pero voy a tratar de explicar de dónde sale esto, voy a poner hasta el final. Hago lo siguiente, yo tengo una dirección radial, que es la dirección radial en el cono, ¿sí? Y después me tomo uno solo de estos conjuntos de nivel, y me tomo una carta local, ahí. Entonces, como yo sé que el flujo me va a variar todos estos conjuntos de nivel uno en otro, y en realidad eligiendo bien los veces puedo llegar de uno a cualquier otro, con un tiempo t adecuado, lo que voy a hacer es ir por el flujo, ¿sí? De alguna manera, por empezar, observemos que P está en esta subvariedad MR0 al cuadrado, ¿sí? La que hace que la norma, porque yo ya sé que la norma en B sub P al cuadrado es R0 al cuadrado. Entonces, si tomo un punto que esté en otra MS, lo traigo para abajo, de alguna manera, con el flujo, ¿sí? Eligiendo un t adecuado, que es el que me aparece ahí, y le puedo dar las coordenadas, el que me moví me va a dar una de las coordenadas, y las otras van a ser las coordenadas del punto al cual llegué, que es único en la M de R0 al cuadrado. De esa manera uno define esa f donde aparece un logaritmo, porque en realidad tengo que volver para atrás de algo que movía con una exponencial. Y bueno, esta f lo que verifica es que respecto de R la derivada es 1, y cuando hago el producto interno entre las otras dos me sale R al cuadrado, donde este X y este XJ son los campos coordinados asociados
al sistema coordenado que fijé en MR0². O sea que me da el sistema que yo quería, o sea que probé que si una variedad tiene holonomía de Cartan compacta y el punto fijo de esa holonomía en un punto tiene norma no nula, entonces me puedo construir siempre un sistema de coordenadas alrededor de ese punto, donde la métrica riemanniana que tengo tiene la forma de la métrica de un cono. Repito, si la norma fuese 0, también se puede probar, es más complejo, después les dejo la referencia del paper por si alguien está interesado en verlo. Entonces, a partir de este teorema, que es como el resultado principal, uno puede sacar un teorema de clasificación que reúne un poco cosas que ya se sabían, más las que probamos, y es que vale lo siguiente. Si yo tengo una variedad riemanniana cualquiera y la descompongo en los factores que me da la descomposición de de Rham respecto de la conexión de Levi-Civita, cada uno de esos factores es una variedad riemanniana que va a tener una conexión de Cartan asociada, que llamamos omega i. Y omega va a ser la conexión de Cartan de M. Entonces, pasa lo mismo para la conexión de Cartan que lo que pasa para la conexión de Levi-Civita, que es que el grupo holonomía de omega se descompone como un E, que es la holonomía de la parte plana, por un producto de cada una de las holonomías de cada uno de los factores. Además, cada una de las holonomías de Cartan de cada uno de los factores, o de toda la variedad, si esta fuese irreducible, coincide o bien con el grupo de holonomía de la conexión de Levi-Civita, o es un producto semidirecto, ahí falta una barrita, del grupo de holonomía riemanniana con todo Rn. Por el resultado que nosotros tenemos, sabemos que el grupo es compacto si solo si M es un producto de conos, y lo que es interesante es que, bueno, si es compacto, obviamente que no puede tener Rn, y entonces tiene que coincidir de alguna manera con el grupo de holonomía de la conexión de Levi-Civita, pero no todos los grupos de holonomía de la conexión de Levi-Civita que aparecen en la clasificación de Berger se pueden realizar como holonomías de Cartan. Se realizan todos, excepto por SO2 y SPN por SP1. Y en realidad acá yo no estoy viendo las referencias porque me lo tapa el cartelito que estoy compartiendo en la pantalla, pero debería aparecer una referencia que ahora les voy a mostrar. Y eso se basa también en el trabajo de, acá está, de Alexeyevsky, Cortés y Leinster, donde ellos en realidad calculan la holonomía de conos y llegan a construir ejemplos donde realizan todos esos grupos. Bueno, en realidad lo que tenemos es que la recíproca, si una variedad tiene holonomía de Cartan, alguno de esos grupos efectivamente tiene que ser un cono, y los dos grupos que ellos excluden efectivamente no se pueden realizar. Bueno, eso es todo. Acá en la bibliografía tienen el artículo de Alexeyevsky, que todavía Alexeyevsky, Cortés y Leistner, que todavía no está publicado, está en Archive. La segunda referencia es esencialmente una bibliografía general de geometrías de Cartan, de donde sacamos muchas de las cosas. El tercer punto es el artículo original de Cartan, donde él describe estas ideas intuitivamente usando el método él lo llama el reper móvil, que sería un marco móvil. Y bueno, y la última es el artículo nuestro, que también está ya subido a Archive. Y bueno, eso es todo, así que muchas gracias a todos por su atención. Le agradecemos por favor. ¿Preguntas o comentarios para Francisco? Bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, le agradecemos por favor otra vez a Francisco. Bueno, muchas gracias a todos de vuelta. Es una experiencia rara esta, que uno habla medio a la nada y se escucha un silencio sepulcral del otro lado, pero bueno, está bueno que organicen estas cosas en estos momentos, así que bueno, gracias a los organizadores de vuelta por la invitación y a todos los que asistieron. Y un saludo a todos, que bueno, no los puedo ver y hace mucho que no los veo, pero ya nos reencontraremos. Ahí la veo a Laura, Isabel. Bueno, gracias de vuelta.